Hiram Aviv. El arte real. Hoy presenta la iniciación masónica, el mandil y los guantes. El mandil. El iniciado se acerca al oriente para renovar su compromiso. El antiguo ritual le hacía poner en tierra la rodilla izquierda y la pierna derecha doblada en escuadra, sumisión, respeto a todo lo que es equitativo y justo. En la mano izquierda un compás abierto, una de cuyas puntas estaba apoyada en la tetilla izquierda, perfecta sinceridad de los sentimientos expresados. La mano derecha colocada sobre la espada flamígera del venerable que estaba sobre los estatutos de la orden y más antiguamente, sobre el Evangelio, abierto en el primer capítulo de San Juan, renovando su compromiso, el venerable toma la espada flamígera con la mano izquierda y extendiéndola sobre la cabeza del neófito, pronuncia la fórmula de consagración, dando 3 golpes de mallete sobre la hoja. Después toca con la espada los hombros del neófito y lo abraza llamándolo mi hermano, única expresión que el recién iniciado recibirá en lo sucesivo. Al mismo tiempo se le reviste con las insignias de su grado. Un mandil, emblema de trabajo que recuerda al neófito que un masón debe siempre llevar una vida activa y laboriosa. No podrá presentarse en logía sin decorarse con el mandil. También los grandes hombres se honraron llevando el modesto mandil de piel de cordero. El pensador ve en esto el cuerpo físico, la envoltura material, con la que el espíritu debe revestirse para tomar parte en la obra de la construcción universal. A este respecto se puede recordar las túnicas de pieles de que se habla en el Génesis. Adán y Eva las recibieron como vestido, cuando fueron forzados a renunciar al paraíso, el goce, la inacción, el reposo. Si los textos antiguos mostraban el trabajo como un castigo, a la masonería le toca glorificarlo. El esclavo puede maldecir su trabajo forzado, pero al hombre libre le repugna la molicie, la ociosidad. Experimenta la necesidad de desplegar su actividad y encuentra al sumum de la dicha, en una acción constante, fecunda y útil a mayor número. Los guantes. En la Edad Media, el nuevo aprendiz debía ofrecer un par de guantes a todos los miembros del taller. En la masonería moderna, al contrario, él recibe un doble par de guantes blancos, de los que uno le está destinado. Deberá cuidar de no ensuciar su blancura, porque las manos de un masón deben permanecer siempre puras. El otro par le ofrecerá el iniciado a la mujer que más estime. La francmasonería rinde así homenaje a las virtudes del sexo, que ella rehúsa obligar a la aridez de los trabajos ordinarios. La mujer es la sacerdotisa del hogar doméstico. Ella vela dentro, mientras el hombre se debate afuera. Cuando éste llega rendido de los combates del vivir, recobra sus fuerzas al lado de la fiel compañera que cura sus heridas. Inteligente, animada de un valor distinto al suyo, ella lo sostiene en sus horas de desfallecimiento, le da valor en sus generosas empresas y se hace, de esta manera, su incesante colaboradora. Y cuando el hombre experimenta la tentación de olvidar sus deberes, corresponde a la mujer recordárselos. La francmasonería ha querido darle este potente medio. Los guantes blancos recibidos el día de su iniciación evocan al masón el recuerdo de sus compromisos. La mujer, que se los mostrará cuando él esté por desfallecer, se le aparecerá como su conciencia viva, como la guardadora de su honor. ¿Qué más alta misión se lo podría encomendar a la mujer, que más se estima? El ritual hace notar que esta no siempre es la que más se ama, porque el amor, a menudo ciego, puede engañar acerca del valor moral de la que debe ser la inspiradora de todas las obras grandes y generosas. Goethe, iniciado en Weimar el 23 de junio de 1780, se apresuró a rendir el homenaje a estos guantes simbólicos a la señora von Stein, haciéndole notar que si el regalo en apariencia era de ínfimo valor, tenía en cambio la particularidad de no poder ser ofrecido por un francmasón, sino una sola vez en la vida.